Prepara estos deliciosos aros de cebolla en tan solo un paso. Es la receta de aros de cebolla más fácil y deliciosa que vas a probar, así que vamos con la receta. Vamos a comenzar haciendo la mezcla del empanado, para lo cual vamos a necesitar una taza de harina, 2 cucharadas de maicena, una cucharadita y media de polvo para hornear. Recuerda que los ingredientes siempre te los dejamos en la descripción. Y ahora, para sazonar nuestra harina, vamos a añadir una cucharada de condimento para todo uso, una cucharada de chile en polvo, una cucharadita de ajo en polvo y una cucharada de sal. Puedes añadir los condimentos que a ti más te gusten y los que tengas en casa. Es totalmente a decisión tuya. Ahora lo vamos a mezclar muy bien y vamos a añadir una taza de leche. No olvides suscribirte y darle me gusta a este video para que compartamos cada vez más recetas. Ya estaría lista nuestra mezcla. ¿Ves qué fácil es? Ahora vamos a pasar con lo importante, la cebolla. Nosotros estamos utilizando 3 cebollas blancas. Las vamos a cortar de la raíz, las vamos a limpiar y ahora la cortaremos en anillos de más o menos 2 centímetros de ancho. Entre más anchos van a ser más ricos y más fáciles de freír. Cortamos hasta llegar a la raíz y ya tenemos listos nuestros aros de cebolla. Los vamos a despegar para ir formando distintos aros y los del centro no los vamos a usar ya que son demasiado pequeños. Ahora te enseñaremos un tip que Daniel aprendió mientras trabajaba en un restaurante americano. Para que la masa se adhiera muy bien al aro de cebolla y quede mucho más crujiente, vamos a retirar esta membrana transparente que está en cada aro. Esto es opcional, pero si tienes el tiempo te recomendamos que lo hagas ya que se nota mucho la diferencia. Es muy sencillo, solo lo tomamos y lo retiramos con cuidado. Ya tenemos listos nuestros aros de cebolla y ahora solo viene empanarlos en esta única mezcla. Es buen momento para ir precalentando nuestro aceite. Comenzamos a empanar nuestros aros de cebolla. Colocamos unos 4 o 5 aros dentro de la mezcla y con ayuda de unos tenedores los vamos dando la vuelta hasta que se cubran totalmente. Ahora lo retiramos sacudiendo un poco y lo ponemos directamente en un plato. Vamos colocando unos 4 o 5 aros de cebolla en el plato, los cuales vamos a pasar directamente a freírlos en nuestro aceite. Nosotros tenemos nuestro aceite en una olla que ya está caliente. Como puedes ver haciendo la prueba con la masa que ya tenemos, esta flota inmediatamente y hay muchas burbujas, lo que significa que ya está listo. Ahora con cuidado, con ayuda de un tenedor, vamos a ir colocando nuestros aros de cebolla directamente en el aceite. No hay que poner demasiados aros de cebolla en la olla ya que se pueden pegar. Nosotros solo hemos puesto 4. Estos aros de cebolla se cocinan muy rápido. En menos de un minuto puedes ver que ya han cambiado de color y es momento de darles la vuelta. Mira qué esponjosos y doraditos han quedado. Y esto es haciendo solo una mezcla, a diferencia de otras recetas que te piden hacer una mezcla líquida y luego pasarlo por pan molido. Esta receta es muy fácil, solo les damos la vuelta y dejamos que se doren por el otro lado y estamos listos para retirarlos en un plato con papel absorbente hasta que tengamos todos nuestros aros de cebolla. Si quieres que tus aros de cebolla se mantengan calientitos mientras terminas de freírlos, te recomendamos precalentar el horno a 100 grados y los vamos colocando mientras terminamos de freír los demás. Pero ya sería todo, están listos nuestros aros de cebolla para disfrutarse. Como ves, quedaron muy esponjosos y quedan muy crujientes por dentro. Nosotros, además que tienen una pinta espectacular. Lo puedes acompañar de la salsa que tú quieras o incluirlos en tus comidas favoritas como hamburguesas. Ya no tienes excusa para no preparar aros de cebolla en casa. Esperamos que te guste mucho la receta. ¡Hasta la próxima!